Empezamos con el primer punto del orden del día, que son las comparecencias, y en este caso es un debate agrupado a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, del Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía, a fin de informar sobre la elaboración del tercer Plan de Agricultura Ecológica de Andalucía. Tiene la palabra para ello la señora consejera. Sí, gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. La primera comparecencia de la mañana trata un sector clave de nuestra comunidad autónoma, como es el de la producción ecológica, centrándose en el tercer Plan andaluz de producción ecológica Horizonte 2020. Antes de abordar este instrumento programático, quiero exponer brevemente la situación actual del sector ecológico andaluz, para emplazar a la Cámara en el contexto de partida de este tercer plan. Como ustedes saben, Andalucía tiene en 2015 más de 1 millón de hectáreas en superficie ecológica, tras experimentar un espectacular crecimiento del 71,6% desde 2007, año en el que se inició el segundo plan de agricultura ecológica, y del 834% si partimos del año 2002. Contamos, asimismo, con más de 630.000 cabezas de ganado y 23.200 colmenas. Estos valores sitúan a nuestra comunidad como la primera potencia española en superficie, al concentrar el 51% del total español y casi el 30% del valor que alcanzan estas producciones en nuestro país. También hemos ganado en número de operadores, implicando a más de 13.300 frente a los 7.500 aproximadamente que había en 2007, o a los 4.100 y algo en el 2002, el 75% desde que arrancó el segundo plan de agricultura ecológica. Otro indicador que refleja la evolución experimentada por este modelo en Andalucía son las actividades industriales, que han aumentado un 188% hasta las 1.181 registradas al final del segundo plan de agricultura ecológica, emplazándonos como líderes nacionales con un 28% por delante de la segunda potencia, que en este caso es Cataluña. Y no quiero olvidar algo fundamental, la generación de empleo. El conjunto de actividades relacionadas con este modelo productivo ocupa a más de 30.000 personas. Todas estas cifras evidencian que contamos con un buen número de profesionales que gestionan este modelo sostenible, adaptado a las condiciones climáticas y ambientales de nuestra región. Andalucía, en estos 14 años de planificación y gracias a este personal, ha visto, por lo tanto, incrementar su superficie ecológica, su industria, sus operadores, con un sector cuyo dinamismo, a su vez, hace posible que España hoy ocupe el primer puesto en el ranking europeo en producción ecológica, convirtiéndose en uno de los países productores más importantes, por delante de Italia, de Francia o de Alemania. La consolidación del sector ecológico andaluz, el crecimiento proporcional entre el sector productivo y el transformador, entre otras muchas cuestiones, ponen de relieve la capacidad y madurez actuales pese al contexto económico en el que nos encontramos. Y también pone de manifiesto, insisto, el esfuerzo de estas personas, los agricultores, los ganaderos y los transformadores, quienes en estos años de aplicación de los sucesivos planes han sabido aprovechar las oportunidades blindadas desde la Administración, apostando por la innovación desde el mayor compromiso con el medio ambiente, algo que desde el Gobierno de Andalucía se va a seguir apoyando. Y se va a hacer con el tercer plan de la producción ecológica Horizonte 2020, en el que voy a centrarme a continuación y que aspira a culminar la larga y fructífera trayectoria protagonizada por el modelo ecológico andaluz. Un modelo que, pese al crecimiento mostrado en todos los indicadores que he citado, aún no ha alcanzado todas sus potencialidades en sus aspectos económicos, sociales y ambientales. Y tiene por delante importantes desafíos, como por ejemplo puede ser el consumo interno de producción ecológica, que en Andalucía se sitúa por debajo del 1%.
Para afrontar estos retos, el tercer plan se basa en las demandas del sector recogidas en la evaluación final que se ha hecho del segundo plan realizada en 2014 y se ha diseñado contando con la colaboración activa de sus representantes y de los agentes interesados en un proceso participativo que ha durado más de 2 años de intenso trabajo. Estos han participado a través de grupos de expertos, jornadas sectoriales, con las organizaciones profesionales agrarias, la Federación de Cooperativas, las entidades de asesoramiento en producción ecológica, las asociaciones de consumidores, los grupos ecologistas, asociaciones de mujeres, etcétera, y reuniones periódicas. Estas aportaciones sentaron las bases para definir los principales elementos que requieren atención, los retos a alcanzar y los medios o propuestas de actuaciones más adecuadas para este tercer plan. Con estas premisas de partida se identificaron los principales objetivos del tercer Plan Andaluz de Producción Ecológica, que son los siguientes. En primer lugar, consolidar el crecimiento de la producción ecológica andaluza, manteniéndola como referente en el ámbito nacional y europeo. En segundo lugar, fortalecer la competitividad económica y ambiental de las explotaciones y de la agroindustria ecológica. En tercer lugar, fomentar e impulsar el consumo de los productos ecológicos. En cuarto lugar, mejorar el conocimiento de la población en lo referente al método de producción y al consumo de alimentos ecológicos, reforzando el prestigio de sus producciones con el fin de incrementar el consumo interno, una de las principales debilidades del modelo andaluz. En quinto lugar, con estos mismos fines, mejorar la comercialización de los productos ecológicos en el mercado local, nacional e internacional. La elaboración del documento con la definición de líneas y medidas de actuación ha tenido que esperar a la definitiva aprobación de nuestro PDR, Plan de Desarrollo Rural, que se produjo, como ustedes saben, en agosto de 2015, ya que este tercer plan se enmarca en las posibilidades financieras que nos da el PDR 2020. Este tercer plan, con una dotación de 296 millones de euros, desarrolla los anteriores planteamientos mediante 2 líneas estratégicas que contemplan un total de 9 medidas y 40 actuaciones asociadas. Por un lado, la línea destinada a mejorar la organización y vertebración del sector con 6 medidas y 30 acciones. Por otro lado, la orientada al fomento e el impulso del consumo y la mejora de la comercialización de los productos ecológicos, con 3 medidas y 10 actuaciones. Con ellas pretendemos consolidar lo alcanzado, mejorar las estructuras productivas y comerciales, promocionar las externalidades de lo ecológico y educar a la sociedad en el consumo de productos saludables. En mi segunda intervención, si lo estiman oportuno, detallaré las medidas y actuaciones de estas líneas estratégicas, ciñéndome ahora a algunos de los aspectos más significativos. Por un lado, la gobernanza, incluida en el plan como modelo de gestión sin precedentes, metodología dinámica y participativa en toda Andalucía, con mesas de consulta e interlocución, designando a 8 personas en las delegaciones territoriales de la Consejería de Agricultura. Por otro lado, la potenciación de la participación de los sectores como pueden ser las mujeres y los jóvenes en este sector ecológico como un emergente nicho de empleo profesional. Por otro lado, un programa estratégico de producción ganadera ecológica, demandado por el sector, buscando favorecer su desarrollo equilibrado y dar respuesta a las dificultades económicas, sociales y ambientales de la ganadería extensiva. El establecimiento de incentivos para la conversión de la producción acuícola convencional a la ecológica. El fortalecimiento de actuaciones de I+D+F específicas en lo ecológico
priorizando la investigación en producción ecológica en el programa sectorial del IFAPA, estableciendo una mesa permanente de trabajo con el sector y reforzando la formación mediante un programa específico de asesoramiento. Como novedad, incluye el impulso a la formación ecológica en la formación profesional a desarrollar por la Consejería de Educación. Una mayor implementación de lo que son los menús ecológicos en los centros públicos, mediante el programa Alimentos Ecológicos para el Consumo Social, que se inició en el año 2005. Se llevaron a cabo experiencias piloto en algunos hospitales y universidades y se consolidó en los comedores escolares en los colegios. Ahora nos planteamos otro reto, ampliarlo a otros centros docentes y también hospitalarios. La implementación y desarrollo de canales cortos de comercialización para mejorar el consumo interno o la mejora de los sistemas de control y transparencia de la certificación. En estos momentos nos encontramos en la fase final de formulación de este tercer plan. En este sentido, nuestro compromiso da un salto cualitativo, elevándose a interés del Consejo de Gobierno de Andalucía, que el pasado 22 de marzo acordó iniciar el trámite para la formulación y ejecución final de este tercer plan, implicando directamente, de forma transversal, no solo a la Consejería de Agricultura, sino a 7 consejerías coordinadas por la Consejería de Agricultura. El 1 de abril tuve la oportunidad de someter el borrador del documento a la consideración del Consejo Andaluz de la Producción Ecológica, un ejemplo más de la naturaleza participativa de este nuevo instrumento de planificación. Participación que también va a estar muy presente en su ejecución a través de una comisión técnica de producción para la resolución de problemas, armonización de criterios y para asesorar a esta consejería en la elaboración de las normas para la producción ecológica. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Para el posicionamiento de los grupos parlamentarios tiene la palabra la señora García por el Grupo Parlamentario de Podemos. Muchas gracias, señora presidenta, y muchas gracias, señora consejera, por la exposición hoy aquí en esta comisión. Como ya se ha dicho en diferentes ocasiones, en Andalucía poseemos en torno al 1 millón de hectáreas dedicadas a la agricultura ecológica, lo que supone el 15%. Nos está presentando hoy aquí, en esta comisión, el tercer Plan Andaluz de Agricultura Ecológica, que se ejecutará en el periodo 2016-2020 y, como usted bien decía, entre los objetivos que se quieren conseguir figuran aspectos agrícolas, sociales y medioambientales, abordando nuevamente los mismos objetivos que en planes anteriores, como la creación de empleo ligado a la preservación y puesta en valor de los recursos naturales, la estimulación del consumo interno o la mejora de la distribución. El plan tiene un presupuesto, según tenemos entendido, de unos 296 millones de euros, sensiblemente inferior al anterior, que tenía una dotación de 326 millones de euros. Pero antes de entrar a valorar la nueva propuesta, creemos que es recomendable hacer un balance del anterior Plan Andaluz de Agricultura Ecológica 2007-2013. Dicho plan se apoyaba en 7 pilares fundamentales: apoyo a las producciones ecológicas, apoyo a la manipulación y transformación de productos ecológicos, desarrollo del consumo interno de alimentos ecológicos, potenciación de la formación, investigación y transferencia de tecnología, aumento de las garantías en cuanto a la protección y transparencia de la producción ecológica y, algo fundamental también desde nuestro punto de vista, la potenciación de las mujeres en el sector ecológico. Planificación estratégica sectorial y territorial. Dentro del primer pilar arrancaba con el apoyo a las producciones ecológicas, que incluía el fomento al desarrollo de las producciones ecológicas y ganaderas ecológicas. Sobre estas medidas debemos decir que en el periodo anterior no se han mejorado las líneas de financiación a las que hipotéticamente podrían acceder los agricultores ecológicos andaluces. No se han implementado programas sectoriales y territoriales para desarrollar
la producción ecológica en Andalucía. Tampoco se ha avanzado en el aumento de la sustentabilidad de los sistemas de producción ecológico ni un sistema de ahorro energético de agua. En el tercer pilar se apostaba por desarrollar el consumo interno en Andalucía de alimentación ecológica, pero en ningún caso se han realizado actuaciones eficientes destinadas a la construcción de canales de comercialización que favorezcan el mercado interno. La logística de distribución de productos ecológicos, según nuestro punto de vista, brilla por su ausencia, y los mercados locales ecológicos son fruto de iniciativas de los propios productores, careciendo de una regulación específica. Pero donde más se ha notado la falta de interés por parte de la Junta ha sido en el impulso de conocido como consumo social en centros de que de manera directa o indirecta dependan de la Administración andaluza, como es el caso de los hospitales, residencias de la tercera edad y, más interesante aún, la alimentación infantil en guarderías, en los comedores escolares. En este caso, también se carece de planes específicos de alfabetización agroecológica, entendida como una educación refundadora de la alimentación para informar en los centros escolares de las ventajas que tienen los alimentos ecológicos. En el sexto pilar declaraba que la participación de las mujeres en el sector ecológico debería convertirse en un elemento fundamental y de cambio en el campo andaluz. Bueno, pues en el reciente congreso celebrado La Mujer en el Desarrollo Rural, organizado por la Federación de la Mujer Rural, en Marbella, se han vuelto a poner de manifiesto la invisibilidad de la mujer en el campo andaluz. Con respecto al séptimo pilar, apuntaba la planificación estratégica sectorial y territorial como las medidas necesarias para la consolidación definitiva de la agricultura ecológica en Andalucía, pero nuevamente las actuaciones creemos que en sectores productivos han sido deficitarios, como el impulso a la agroindustria ecológica de montaña o el apoyo a programas territoriales con especial interés, como el cultivo bajo plástico ecológico. Pero con respecto al tercer plan de la producción ecológica, creemos que es fundamental tener en cuenta la pérdida de suelo y contaminación de humedales que tenemos en Andalucía, que en algunos sitios de la campiña andaluza centra a 50 toneladas por hectárea y año, afectando sobre todo a 6 de las 8 provincias andaluzas, como es Málaga, Sevilla, Córdoba, Cádiz, Jaén y Huelva. Esta erosión es como consecuencia de labores agrícolas como arado, el uso masivo de herbicidas, modificación de cauces que favorecen la erosión del suelo, que colmata los humedales y contamina los recursos hidrológicos. Esto, unido a otros mecanismos de protección, ha llevado a la degradación de multitud de humedales. Por lo tanto, es fundamental que para este tercer plan se tenga en cuenta esta pérdida de suelo. Para corregir este deterioro es imprescindible la aplicación de la agricultura ecológica en todas las cuencas y vertientes superficiales de los humedales andaluces. Otro tema es el modelo energético, ya que consideramos que es un elemento clave. La energía es un factor de competitividad esencial y creemos que se debe acompañar este plan de un plan especial de inclusión de las energías renovables en las producciones e instalaciones rurales. Necesario en este plan plantear cambios profundos en nuestro sistema energético, no solo en la producción, sino también en el transporte, en la distribución, en el consumo. Y dentro de este tercer plan debemos tener en cuenta los criterios también de proximidad y de sostenibilidad en las compras públicas. Ya decíamos que se carecía en el anterior plan de este tema, ¿no? Por lo tanto, creemos que hay que tener en cuenta los criterios de proximidad y apostar por esta cuestión. Y algo fundamental es el tema de los cultivos de transgénicos. En Andalucía, señora consejera, entra en contradicción apostar por una agricultura ecológica manteniendo
los cultivos de transgénicos aquí en Andalucía, teniendo en cuenta fundamentalmente los riesgos de contaminación que sufren estos cultivos ecológicos con los transgénicos. En Andalucía, señora consejera, tenemos los requisitos necesarios para apostar por una agricultura ecológica. Tenemos clima, tenemos calidad de suelo, capacidad de inversión, tenemos en torno al 1.000.000 de hectáreas en producción ecológica. García, vaya concluyendo. Sí, voy concluyendo. Algo fundamental, y lo proponía la Fundación Savia, es que deberíamos de fijarnos como objetivo para el año 2025 que el 50% de la superficie andaluza se encuentre en un modelo de producción agrícola y ganadera ecológica. En ese sentido, señora consejera, van a contar con nuestro apoyo en todas las propuestas que se hagan. Y para terminar, haciéndonos eco también de esta fundación, en que este plan de producción ecológica debería de convertirse en un proyecto que integre a diferentes consejerías. Y nos alegramos muchísimo que en su primera intervención nos haya informado de que se va a tener en cuenta las diferentes consejerías, ya que esto no es una cuestión solo de la agricultura, sino que entra la sanidad, entra la educación. Por lo tanto, es fundamental que diferentes consejerías también formen parte de este tercer plan de agricultura ecológica. Muchas gracias. Gracias, señora García. Es el turno del Grupo Socialista. Tiene para ello la palabra el señor Aragón. Gracias, señora presidenta. Yo, en primer lugar, quiero disculpar al portavoz de esta comisión, al compañero amigo Miguel Castellanos, que por razones de agenda no puede acompañarnos esta mañana. Efectivamente, trasladamos esta mañana aquí el tercer plan de agricultura ecológica en Andalucía. Hay que decir, en primer lugar, que en su momento Andalucía, una vez más, fue pionera en llevar a cabo un primer documento de esta naturaleza que se realizó el primero en toda España, como digo. Fue novedoso, por tanto, no solo en su concepción original, sino también en la forma en que se elaboró mediante el diálogo, la aportación y el consenso de todos. Hay que decir que este tercer plan ha sido elaborado con esta misma fórmula y con el objetivo básico, como ha dicho la señora consejera en su comparecencia, de situar a Andalucía en la vanguardia de la agricultura ecológica europea. Y pretende, además, continuar con el aumento espectacular tanto de las superficies como de la ganadería dedicada a esta modalidad. Como digo, fuimos pioneros y ahora toca afianzarnos para ser reconocidos y valorados tanto por los consumidores y usuarios como por la sociedad en general y por los propios sectores implicados, dentro y fuera de nuestro país. Un auténtico reto que merece la pena desarrollar y, por supuesto, emprender en estos momentos. Yo creo que en su comparecencia lo ha dicho usted muy claro, señora consejera, con tres bases fundamentales en este tercer plan. En primer lugar, la sostenibilidad, es decir, el respeto y la compatibilidad con el medio ambiente. En segundo lugar, la creación de empleo y el mantenimiento del tejido rural, con más de 30.000 empleos en la actualidad. Y, en tercer lugar, buscar el aprecio y la confianza de los consumidores por la calidad de los productos, el mantenimiento de unos estándares básicos de calidad, tanto para la salud como para la seguridad alimentaria y la propia naturaleza. Y es que en ese balance del segundo plan de agricultura ecológica 2007-2013 supuso dicho plan la actualización de los contenidos más importantes del sector, tanto en lo relacionado con la producción como en lo relacionado con el aumento del consumo ecológico, que ha llevado sin lugar a dudas a la consolidación del sector en estos momentos. Y todo ello ha sido posible mediante el impulso que ha experimentado, por una parte, el consumo interno, por otra parte, el aumento y especialización de los canales cortos de comercialización, la diversificación experimentada en toda la producción, así como, y sin lugar a dudas, el desarrollo sin prisa pero sin pausa de la agroindustria. Todo ello conseguido, además, como digo, para ese objetivo final de la consolidación del sector. Todo ello ha hecho en su conjunto que Andalucía haya liderado este pujante sector en los últimos años, ya que tanto en superficie dedicada a la producción ecológica como por parte de los operadores han crecido a un ritmo muy superior al del resto del territorio español, situando en estos momentos a nuestra comunidad autónoma como líder en el aumento y desarrollo de este sector en los últimos años. Y este mérito, que sin duda ha sido gracias, como bien ha dicho usted, señora consejera, tanto a los productores, operadores, empresas, agricultores, ganaderos, se ha hecho posible, como digo, gracias a su trabajo, a su esfuerzo, ha hecho posible esta realidad creciente hoy en Andalucía. Y es que la Administración andaluza, en este compromiso, no ha dejado de mimar y trabajar por este sector,
con ayuda económica y técnica, mejorando el conocimiento de este sector y minimizando las ineficiencias y problemas, creando estructuras sectoriales fuertes, bien organizadas y coordinadas, que mejoran sin duda la viabilidad y el desarrollo del sector con campañas de información y promoción, potenciando el I+D+C y potenciando la formación, como bien ha dicho usted en su intervención, señora consejera, posibilitando con ello además la entrada de un sector pujante, como es el sector joven e innovador, que dotan de más movilidad y diversificación al sector. Este tercer plan andaluz, en Horizonte 2020, que hoy analizamos aquí en esta comparecencia, pone de manifiesto todos esos elementos y además nos deja unos datos contundentes. Del año 2002 a 2014 se ha experimentado, como ya ha dicho también la señora consejera, un aumento del 278% en la superficie ecológica, un crecimiento del 150% de las personas que se dedican a la producción y un incremento del 444% en las actividades industriales. Aunque si bien es cierto todo lo añadido, hasta aquí también hay que destacar que el sector también tiene importantes desafíos. Entre ellos, el incremento de la tasa de industrialización, el hecho de que nuestras exportaciones aún deben de adquirir poco a poco también un poder de negociación importante, generando así mayor valor añadido, o el hecho que suponen también los nuevos retos del mercado cada vez más exigentes en determinados aspectos, como son los medioambientales y de responsabilidad social. Todo ello unido a la calidad, a la mayor competitividad, a la necesaria y cada vez más creciente internacionalización de nuestros productos, de nuestra economía, hacen de este nuevo plan un elemento crucial para Andalucía y para el sector ecológico andaluz en particular. El primer plan, 2002-2006, ya nos puso en la senda del crecimiento y a la cabeza de la producción ecológica en España. El segundo nos permitió con esos estándares continuar con el avance en el desarrollo rural andaluz en cuanto al aumento de renta y del empleo, lo que ha sido de vital importancia en el contexto actual de crisis que atravesamos y que atraviesa la sociedad en general en estos momentos. De ahí que el apoyo de la Administración, como digo, con políticas públicas de refuerzo, de soporte, de ayuda, de protección y amparo, resultan y han resultado indispensables aún más en estos momentos, como bien ha señalado usted en su intervención, señora consejera. Y además, como pone de manifiesto este tercer plan de agricultura ecológica Horizonte 2020, y es que este sector se vislumbra claramente como un sector estratégico dentro de las nuevas orientaciones de la PAC, dándole un criterio de prioridad en la mayoría de las medidas de inversión que se recogen en el nuevo Plan y Programa de Desarrollo Rural para Andalucía. Y todo ello, como digo, en la búsqueda de una nueva economía inteligente, sostenible e integradora, tanto para nuestro país y nuestra comunidad autónoma como para el resto de países de la Unión Europea. La producción ecológica se constituye hoy día como un sistema general de gestión agraria y de producción de alimentos que combina las mejores prácticas ambientales con un elevado nivel de biodiversidad, con la preservación y mejora de nuestros recursos naturales, aplicando para ello las normas más exigentes sobre bienestar animal y una producción conforme a unos parámetros muy importantes de calidad, sostenibilidad y desarrollo. Fue interés ya de este grupo parlamentario el 19 de septiembre de 2012, una PNL en la cual ya se abordaban los objetivos y los desafíos y retos de este tercer plan, que además contó con la unanimidad del resto del grupo. Como digo, el interés y los datos por este grupo parlamentario están ahí. En Andalucía se encuentra en la actualidad más del 50% del total de hectáreas certificadas en ecológico en España, 1.845.039, de las cuales 973.239 corresponden a Andalucía. En agricultura destacan los cereales, un 23%, el olivar un 19% y los frutos secos un 14%. En ganadería, lo ha dicho usted también, señora consejera, los datos de las 630.000 cabezas de ganado, con más de 3.600 explotaciones ganaderas, que supone el 27% sobre todo en vacuno y ovinos de carne y también en caprino, con un casi 50% del total de explotaciones ganaderas. Certificadas ecológicamente por parte del Estado, además, en exportaciones tenemos entre el 70 y el 80% de los productos se dedican a la exportación, aunque es bien menos cierto que todos ellos no están todavía suficientemente transformados. Hemos pasado de las explotaciones e industrias ecológicas de 944 en 2012, sobre todo almazaras, hortícolas en fresco y bodegas, a las 1.141 explotaciones en 2015. Y además también un sector en auge que me ha dicho usted, señora consejera, la acuicultura ecológica, sector que también hay que potenciar y desarrollar a través de lo ya iniciado y conseguido en los planes anteriores y, por supuesto, seguir apoyando y fomentando en este tercer plan que hoy nos ha detallado con toda profesión de detalle, datos, cifras y estadísticas, porque estamos convencidos, además, como he dicho antes, que el trabajo de todos los sectores implicados, las necesarias mejoras y acuerdos efectuados y plasmados en este tercer plan y la colaboración institucional de todas las administraciones implicadas seguro que harán de este tercer plan una herramienta segura,
oportuna, competitiva y necesaria de lo que es hoy es y necesita nuestra comunidad autónoma Andalucía. Muchas gracias. Gracias, señor Aragón. Es el turno del posicionamiento de los grupos no solicitantes. Para ello tiene la palabra la señora Prieto. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a la señora consejera por los datos que nos ha aportado. Consideramos muy interesante el fomento de la agricultura ecológica y de la ganadería en Andalucía. Ya hemos visto que en el segundo plan andaluz de la producción ecológica hubo una apuesta por aumentar la variedad de productos y el total de superficie certificada, que en este sentido se han visto grandes avances, pero todavía pensamos que queda mucho por hacer. Esperamos que el plazo de 2 meses que usted ha anunciado para que se pueda, dijéramos, sustanciar, se cumpla y en eso creemos que debemos todos estar a una. En el tercer plan, creemos que se debe seguir avanzando y ser más ambicioso en cuanto al fomento de la comercialización. Creemos que es muy importante, la interna, en primer lugar, de forma que el producto ecológico se encuentre al alcance del consumidor en todos los canales de comercialización. Este objetivo de comercialización y consumo interno está anunciado y, sin embargo, entendemos que la disparidad de precios de mercado entre productos ecológicos y los que no lo son puede ser un hándicap insalvable en ocasiones. Más aún si cabe cuando estamos en medio de una crisis de precios agrícolas y ganaderos tan importantes como ya veremos en la segunda comparecencia. Más viable, creo yo, sobre todo por no gastar tanto dinero público, o por lo menos intentar que no sea así, sería la búsqueda de nuevos mercados exteriores, no solamente fuera de Andalucía, sino fuera de España, ¿no? Creo que sería ahora mismo más interesante debido a la situación de crisis que tenemos. Un tema interesante que también creo que carga mucho a las arcas públicas, aunque también de verdad que nos parece estupendo, es lo de los menús ecológicos en los centros públicos y hospitalarios. Creo que está bien porque efectivamente fomenta los productos ecológicos, fomenta la dieta mediterránea, fomenta la lucha contra la obesidad infantil, pero sigo diciendo que en una situación de crisis los costes, o sea, el dinero público se está utilizando quizás, en fin, podría utilizarse mejor, pienso yo, ¿no? También está muy bien, al hilo de esto, la colaboración de varias consejerías también, como ha dicho la compañera, nos parece muy interesante porque efectivamente esto es una cosa que integra a muchas. Y una cosa que sí es verdad que me gustaría que nos me explicara, porque lo he visto y no me he dado cuenta, lo del tema de la participación público-privada, que ha comentado usted en algunos medios, de todos los agentes implicados, cómo se va a hacer o qué es lo que nos concrete más esto que usted ha declarado incluso está en medios de prensa. Después, el tema del presupuesto, que es verdad que es inferior al anterior plan y que, para colmo, cuenta con fondos europeos que también están recortados, o sea que, en fin, que estamos, vamos, que el presupuesto cada vez es menor. Concluyendo. Sí, perdón. Bueno, el tema de la formación y la investigación ecológica a través del IFAPA, consideramos que primero hay que reformar el IFAPA, que ya luego hablamos, para que de verdad sea productivo toda esta investigación que se hace. Que sí es que es verdad que aquí consideramos que está la madre del cordero, como quien dice, ¿no? Y después, el tema, creemos que, ya para terminar, creemos que el objetivo final debería de ser que el producto ecológico y el producto convencional tuvieran un precio igual, equitativo, porque si no, todo el mundo se va a ir al producto convencional. Eso está clarísimo. Así que creo que esa sería la idea, ¿vale? Y por lo menos luchar porque eso fuera. Nada más, muchas gracias. Gracias, señora Prieto. Es el turno del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Romero. Sí, buenos días a todos. La agricultura tradicional y ecológica es nuestra historia, es nuestro presente, pero es también el aval para nuestro futuro y nuestra prosperidad. En toda Europa solo nosotros podemos producir de forma natural tal variedad de productos y de tal calidad. Y ante nosotros se extiende todo ese inmenso mercado que tenemos que aprovechar.
Se dan todas las circunstancias para que desde la Administración se impulse, se favorezca y se fomente la creación de un verdadero agrosistema social, ecológico y económicamente sostenible en Andalucía. Por eso no nos parece de recibo que el segundo Plan Andaluz de Agricultura Ecológica terminase en 2013 y hayamos carecido de una planificación estratégica durante 3 años en un sector que aglutina casi 1 millón de hectáreas de cultivo. El primer plan se denominó Primer Plan Andaluz de Agricultura Ecológica de 2002-2006. El segundo se denominó Segundo Plan Andaluz de Agricultura Ecológica 2007 y 2013. Y el tercero debió denominarse Tercer Plan Andaluz de Agricultura Ecológica 2014 y 2020. Desgraciadamente, solo se titula Horizonte 2020 porque hemos perdido 4 años y con ese título se ha tratado de forma infantil de distraer la atención, de ocultar que en esos 4 años la Junta de Andalucía se ha dedicado a dormir y a no hacer nada. Bueno, hay que decir que sí que se han hecho algunas cosas, se han hecho muchos anuncios que nunca se han cumplido. Toda esta historia parte del 19 de septiembre de 2012, donde en esta misma comisión se aprobó por unanimidad la redacción de este tercer Plan Andaluz de Agricultura en una PNL que defendió el señor Castellano, el PSOE, y que fue aprobada por unanimidad. No ocurrió nada. Posteriormente, 1 año y medio después, fue la propia consejera de Agricultura, la señora Elena Víboras, la que anunció que en el 2014 se iba a poner en marcha el tercer Plan Andaluz de Agricultura Ecológica. Tampoco pasó nada. El último anuncio se produce el año pasado, concretamente el 5 del 11 del 2015, lo realiza nuestra consejera aquí presente en la inauguración de la 19 edición de Biocórdoba y en la entrega de los premios Ecotrama y Ecorrecibo, en donde declara que el tercer Plan Andaluz de Agricultura Ecológica se presentará antes de final de año y evidentemente eso tampoco fue cierto. En cualquier caso, a nosotros no nos duelen prendas en reconocerle a usted, señora consejera, que al menos usted es la primera gestora que ha demostrado diligencia en esta materia. La primera que ha obtenido un resultado tangible porque la formulación del plan por fin ha sido aprobado este pasado 22 de marzo del 2016. Nunca es tarde si la dicha es buena. No perdamos ni un segundo. Infórmenos, si es posible, si ya se ha redactado la propuesta inicial del plan. Usted ha hablado de un borrador de documento. Suponemos que esa es la propuesta inicial del plan. Sería conveniente que una política tan generalista como esta tuviese también pues la colaboración de todos los grupos mediante la remisión de ese acuerdo, de ese documento, de esa propuesta inicial a los grupos. En cualquier caso, nosotros lo pediremos por artículo 7. Si no se ha redactado, pues si nos puede aclarar cuáles son los plazos con los que contamos, cuándo prevé remitirlo, cuándo se redactará, en qué fecha se va a someter la propuesta inicial a los agentes sociales y económicos más representativos, cuándo se publicará el documento definitivo y cuándo piensa que podrá someterse su aprobación definitiva al Consejo de Gobierno. Y voy terminando, de verdad, señora presidenta. Por favor, consejera, aclárenos un poco más todas esas medidas. ¿Qué medidas se incluyen para fomentar los canales cortos de distribución? ¿Qué hay del decreto de venta directa, que tendrá que tener lugar también o que tendrá que hacerse también ahora? ¿Existen medidas para favorecer la creación de bancos de semilla y su interactuación con los agricultores? ¿Qué hay de la transformación para que todo el valor añadido de nuestros maravillosos productos se quede en Andalucía? ¿Qué medidas se van a incluir para propiciar la distribución de nuestros productos ecológicos en los grandes mercados europeos? En fin, mucho tiempo perdido y mucho trabajo por delante. Mucha suerte, señora consejera, y ojalá que esta vez sea la definitiva. Gracias, señor Romero. Señora consejera. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, agradecer la intervención de los portavoces de todos los grupos. Creo que aportaciones positivas y constructivas, coincidiendo todos de la importancia presente que tiene la producción ecológica andaluza y el futuro prometedor que tiene. Voy a intentar, de forma agrupada, responder a algunas de las cuestiones que han coincidido la mayoría de los grupos en plantear y, si hay alguna cuestión que queda sin contestar, pues intentaré hacerlo posteriormente. En primer lugar, el presupuesto. Es verdad que el presupuesto de este tercer plan de producción ecológica se ha reducido a 296 millones de euros respecto al segundo plan de producción ecológica, de agricultura ecológica. Ya saben ustedes, como le he dicho en mi primera intervención, que estos planes se nutren de fondos europeos, del PDR, y vuelvo a reiterar algo que se ha debatido en varias ocasiones en la Comisión, que Andalucía hemos perdido en torno a 300
200 millones de euros y que obviamente esto repercute en los programas y planes que están colgados de los fondos FEADER. Por lo tanto, sí ha habido una reducción. Respecto al retraso, que también ha planteado el portavoz del Grupo Popular, viene también vinculado a la necesidad de que ese plan ha tenido que esperar a que se aprobara el Plan de Desarrollo Rural, que se aprobó en agosto del 2015. Por lo tanto, hasta que ese PDR no se aprobó, era imposible aprobar el tercer Plan de la Producción Ecológica, porque está vinculado a esos fondos europeos. Otra de las cuestiones que han planteado la mayoría de ustedes en torno al balance del segundo plan de la producción ecológica. Yo creo que los datos avalan que en torno a estos 14 años del primer y segundo plan de agricultura ecológica que se pusieron en marcha en Andalucía, avala con resultados que han sido medidas positivas que han impulsado esa producción y, como digo, algunos datos se han expresado, pero yo, por darle unas simples pinceladas de esa evaluación del segundo plan de agricultura ecológica que se ha tenido en cuenta para la elaboración de este tercer plan, es que en cuanto a la ejecución presupuestaria de ese plan, de los 382 millones de euros con el que contaba, la ejecución definitiva fueron de 381,98. El 100% del presupuesto fue ejecutado. Y en cuanto a los datos de repercusión en el sector, decir que se ha aumentado un 47,3% la superficie ecológica en conversión. Creo que es muy relevante. Si el dato lo ponemos hasta 2015, el incremento ha sido del 71%. Creo que los datos avalan, como digo, la eficacia de las actuaciones que se han llevado a cabo, además del trabajo, por supuesto, que hace el propio sector. Se ha incrementado un 37,7% el número de titulares de explotaciones ecológicas. Se ha aumentado un 73,6% la superficie de ganadería ecológica. Todo esto son datos de la evaluación del segundo plan. Se ha incrementado el sector transformador en un 188% más de actividades industriales, hay más industrias, son más diversificadas, con nuevas líneas de producción y mejor posicionadas en el mercado. En definitiva, no quiero extenderme demasiado, creo que hay resultados que avalan esa ejecución positiva para Andalucía del segundo plan de producción ecológica. Otra pregunta o reflexión que han coincidido la mayoría de los portavoces es en torno al consumo y en torno a los canales de comercialización. Coincidir en dos cosas que yo también las apuntaba en mi intervención. En primer lugar, que tenemos un hándicap, una dificultad, que es que el consumo interno, tanto en Andalucía como en España, no es lo que debería ser. En Andalucía yo decía que está por debajo del 1%, es un consumo muy bajo si tenemos en cuenta lo que está pasando en otros países europeos, sin ir más lejos, en Alemania o en el Reino Unido. En Alemania, creo, digo de memoria, que está en torno al 30% el consumo de producción ecológica. No me haga mucho caso, pero no sé si el dato es exacto, pero es verdad que hay una por parte del consumidor que valora la producción ecológica muy por encima de la dificultad que estamos teniendo en el consumo, como digo, tanto en Andalucía como en España. La portavoz de Ciudadanos planteaba la necesidad hablaba del tema de precios. El tema de precios puede ser una dificultad, pero hay que tener en cuenta que la producción ecológica tiene menos rendimiento en cuanto a cantidades y el mercado. Yo creo que no es tanto el problema de precios, sino valorar el producto. El producto en sí, el consumidor está dispuesto a pagar más porque tiene más características de seguridad alimentaria, tiene más sabor, y yo creo que no es tanto el precio, sino valorar que es un consumo que tiene unas características específicas y en un determinado momento el consumidor está dispuesto a pagar más por algo que tiene, entre comillas, más calidad. Y por otro lado, la participación en ferias está contemplado, sin ir más lejos. La producción ecológica andaluza estuvo presente en la feria de Nuremberg de producción ecológica, con empresas que tienen en el ámbito europeo un prestigio
que le hace ser distribuidora en cadenas europeas de relevancia, y estoy de acuerdo con usted que, aparte del comercio interior, que ahora voy a hablar de los canales cortos, tenemos que seguir apostando por la exportación de la producción ecológica que se está haciendo y por la internacionalización. Y ahí me voy a la otra cuestión que ustedes planteaban. En cuanto también es verdad que hay que fomentar el consumo interno y nacional, y tenemos en marcha varias cuestiones. En cuanto a la artesanía alimentaria, en estos momentos se está trabajando para, aparte de está autorizado los quesos artesanos, se está trabajando en órdenes sobre sal, sobre miel, sobre cerveza y sobre mermelada en cuanto a artesanía alimentaria. En cuanto a canales cortos, aproximadamente en el mes de mayo, como mucho a 1 de junio, estará ya en la calle el decreto de canales cortos. Y en cuanto al decreto de venta directa, a finales del 2016 esperamos también contar con el decreto de venta directa para la producción ecológica. El consumo, pues el consumo social en los comedores escolares, lo planteaba la portavoz de Podemos, se está llevando ya con un acuerdo con la Consejería de Educación. Las licitaciones de los comedores escolares se ha tenido en cuenta la alimentación ecológica, y de hecho se está consumiendo producción ecológica en comedores escolares en el sistema público educativo. Eso tiene dos elementos que yo lo comentaba cuando estuvimos visitando un colegio con la consejera de Educación. No solamente ofertamos una alimentación saludable y de calidad especial a los alumnos, sino que además yo creo que con esto también transmitimos a la propia familia la importancia y el valor añadido que tiene el consumo ecológico. De alguna manera se incentiva la posibilidad del consumo ecológico en las familias, que, como decimos, ese 1% no llega a el valor que se le da en otros países de la Unión Europea. Y por último, han planteado la mayoría de ustedes en cuanto al proceso de elaboración de este tercer plan. Como decía al inicio, se lleva trabajando en él con la participación y partiendo de la evaluación del segundo Plan de Agricultura Ecológica durante 2 años. Decirles que en estos momentos, yo les decía en mi primera intervención, que se ha presentado el proyecto de tercer Plan de Producción Ecológica el pasado 1 de abril al Consejo Andaluz de la Producción Ecológica, en el que están representados todos los sectores, organizaciones agrarias, ecologistas, universidades, otras consejerías, la de Salud, la de Medio Ambiente. Se presentó, como digo, el 1 de abril. En ese Consejo Andaluz se hicieron de nuevo algunas aportaciones que hemos recogido en el proyecto definitivo, y que, como digo, en estos momentos se abrirá un plazo de información pública que aproximadamente es de 1 mes, y esperamos poder tener aprobado este tercer plan de la producción ecológica para el mes de junio. No sé si alguna cosa me dejo, pero si no, en el siguiente turno le respondo. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Es el turno de réplica de los grupos solicitantes. Para ello tiene la palabra la señora García, por el Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía. Gracias, señora presidenta, y muchas gracias, señora consejera, por todas las aclaraciones que nos acaba de hacer. Pero creo que es fundamental insistir en que debemos de ser valientes. Seamos valientes en este tercer plan de agricultura ecológica en Andalucía y apostemos porque este tercer plan llegue a el 50% en el 2020 o al menos en el 2025, a que el 50% de nuestra agricultura esté ya en ecológico. Y luego, algo fundamental, todos coincidíamos en el tema de los circuitos cortos de distribución, hay que apostar por ello, y en la compra pública con criterios ambientales y sociales, que creemos que, aunque usted nos informa hoy aquí en esta comisión de que en algunos colegios ya se está haciendo, pero sabemos que es un mínimo porcentaje. La mayoría de los colegios, desgraciadamente, y los hospitales, las residencias de ancianos, las guarderías, pues están suministradas por catering.
nuestros hijos, nuestros mayores, nuestros familiares enfermos están comiendo en algunas ocasiones incluso con comidas que lleva 24 horas elaborar y que han hecho incluso 500 y 600 kilómetros. Apostemos por nuestros productores andaluces, por la agricultura ecológica y por la salud y bienestar de nuestra familia, haciendo que consumamos productos de cercanía. Aparte de que esto llevaría a crear empleo en Andalucía, ¿no? Otra de las cuestiones porque es como imaginarse que comemos comidas de avión los 365 días del año, ¿no? Apostemos por una comida sana y apostemos por crear empleo que tanta necesidad tenemos en Andalucía. Se hablaba de que el consumo interno es de un 1%. La realidad es que la agricultura ecológica prácticamente se exporta toda porque hay demanda. Ni siquiera tendríamos productos para vender aquí en Andalucía. Y evidentemente cuando nos hablan de que la agricultura ecológica es mucho más cara que la convencional, la realidad es que vemos en muchos de los supermercados es la contraria. Y cuando aplicáramos esta compra de cercanía, los circuitos cortos de distribución, abaratarían muchísimo estos costes que tienen hoy nuestra agricultura ecológica. Por lo tanto, terminar diciendo que nos parece fundamental apostar fuertemente por este tercer plan y que nos haga actores activos a los demás grupos políticos que también queremos participar en la elaboración de este tercer plan de agricultura ecológica en Andalucía y que nos involucremos todos activamente para que este plan sea un plan hecho por todos y todas las que hoy estamos aquí en el Parlamento andaluz. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora García. Señora Aragón, tiene la palabra por el Grupo Socialista. Gracias, señora presidenta. Nuevamente le doy la enhorabuena, señora consejera, porque ha detallado usted las medidas y además ha adquirido compromisos con fecha inclusive, lo cual me parece muy importante. Creo que lo ha dicho usted también en su intervención, queda aún mucho por hacer. Es verdad que este extraordinario potencial que hoy día tenemos en Andalucía tiene importantes retos y creo que nuestro compromiso, digo, el de la Administración Pública, el de renovar y potenciar nuestro pacto por y para la agricultura ecológica, está aquí presente con esta iniciativa, que creo que es nuestra responsabilidad y también nuestra obligación. Alguien decía, creo que ha sido el portavoz del Partido Popular, señor Félix Romero, decía que más vale tarde que nunca. Nosotros hemos cumplido, como digo, nuestra obligación con este tercer plan de agricultura ecológica. Los españoles todavía están esperando los 3 millones de empleos que prometió el Partido Popular en la anterior campaña electoral, pero en fin, ¿qué vamos a hacer? Creo que todos hemos coincidido plenamente en que los 7 objetivos básicos que el segundo plan de agricultura ecológica establecía, creo que en líneas generales han sido un éxito. Creo que en el tema de los menús ecológicos, que resaltaba la portavoz de Podemos, creo que usted ha dicho unas palabras muy importantes, conciencia social a la familia, porque yo creo que la conciencia social al final es conocimiento y capacidad para comprender el valor que tiene producir en ecológico hoy día en Andalucía. En definitiva, creo que se trata de hacer más con menos, de acuerdo a los tiempos que vivimos. De hecho, creo que a nivel mundial los datos son muy concluyentes. Existe una superficie agraria de 43.094.799 hectáreas, de las cuales un 40% está en Oceanía y un 26,6% se encuentra en Europa y un 15% en América Latina. Y hay que resaltar también el consumo alcista, la tendencia alcista, con una producción y una facturación global de más de 56.370 millones de euros en el total del mundo en cuanto al tema ecológico. España actualmente ocupa el 10º lugar, con un consumo que representa, como bien ha dicho usted, el 1,7%, muy poquito, aunque es verdad que España es el país europeo que mayor superficie destina hoy día a la producción ecológica, por encima de países como Italia, Francia o Alemania, y en concreto nuestra comunidad autónoma Andalucía es la primera a nivel nacional. En fin, todos estos datos que hoy disponemos, que son muchos y que lógicamente darían para hablar no solamente una comparecencia, sino yo creo que incluso 3 comparecencias más. Pero como digo, quiero agradecerle, señora consejera, que usted, a diferencia de otras representantes públicas en funciones,
haya venido hoy aquí a explicar dicho plan y hacerlo además de forma concisa, sucinta y precisa. Creo que los objetivos del tercer plan están encima de la mesa y creo que con el trabajo, como digo, de todos los agentes implicados y, por supuesto, estoy convencido que con el conocimiento y la conciencia que la propia Consejería está poniendo con usted a la cabeza, seguro que va a ser un éxito. Así que muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias, señor Aragón. Señora consejera. Sí, gracias, señora presidenta. Con mucha brevedad, reiterar mi agradecimiento por las aportaciones de todos los grupos e insistir, sobre todo, para la reflexión que hacía la portavoz de Podemos, que obviamente este tercer plan tiene unos objetivos que se han planteado conjuntamente los técnicos y el sector, que serán evaluables y que, bueno, que ojalá fuese posible lo que usted plantea, que lleguemos al 50%, pero el tercer plan tiene sus objetivos, serán evaluados y son objetivos que se han planteado, como digo, el sector, los técnicos, objetivos que podamos alcanzar. Nada más y muchas gracias.